Pues muy buenos días a todos. El día de hoy estoy emocionada, expectante y también les debo de confesar un poquito nerviosa porque se dice muy fácil que el Espíritu Santo es el autor y protagonista de este Zoom, pero cuando el Espíritu Santo te mueve el mensaje 3, 4 minutos antes de comenzar el Zoom, uno empieza a negociar y dice, ay, señor, aguántame, ya traía yo muy estructurado el tema y literalmente sentí como que el Espíritu Santo me decía, bueno, que no soy yo el protagonista o es un decir, pero en la práctica tú ya tienes armado tu tema y yo no tengo palabra en esto. Así que bueno, a Él sea toda la gloria, toda la honra. Y quiero comenzar compartiéndoles, muchos de ustedes saben que este fin de semana pasado fue un tiempo muy hermoso donde aquí en México se llevó a cabo un evento en paralelo, o más bien 8 eventos en paralelo, conocidos como el Retiro de Oros y Superiores. De verdad algo extraordinario, donde se vivieron momentos muy bonitos de mucha conexión. Y en el caso de una servidora junto con Emanuel, mi esposo, fuimos invitados a participar en el Retiro de Oros en Chihuahua. Nosotros vivimos en Guadalajara. En teoría nos correspondería haber estado en el Retiro de Oros de acá de Jalisco. Sin embargo, con meses de anticipación, amigos muy queridos nuestros, líderes del estado de Chihuahua, nos contactaron para decirnos que si podíamos participar en el de Chihuahua, válgame la redundancia. Y particularmente, fíjense lo que son las cosas, fue a raíz de un tema que compartimos en este Zoom, que cuando nos contactan nos dicen, sentimos que el campo acá necesita este tema en particular, está siendo como, digámoslo así, el talón de Aquiles para muchos líderes. Entonces a mí me encantaría que nos hablaran de esto. Y al nosotros orarlo, sentimos, Emanuel y yo, que sí correspondía. Y de pilón nos supieron endulzar el oído porque además nos dijeron, tenemos ya resuelto el tema de la niñera para que nos echen la mano con sus hijas, que ustedes saben, nosotros somos partidarios de viajar con la familia, de viajar con nuestras hijas, así que pues hagan de cuenta que ese fue como la estocada final, ¿no? Cuando nos dijeron, ya eso, de eso ni se preocupen, que acá va a haber quien cuide a las nenas, así que pues démosle. Conforme se acerca la fecha, nos empiezan a contactar para decirnos cómo va a ser el programa, en qué momentos iba a ser nuestra participación y demás. Pero nos llevamos con la sorpresa. Para esto nos empiezan a buscar los líderes que nos habían invitado, queriendo hacer un Zoom. Yo lo sentí o lo entendía como para coordinarnos de cómo va a ser el evento, ¿no? Por alguna extraña razón, yo sentí que aunque eran eventos que estaban siendo coordinados por el corporativo, cada uno se iba a manejar conforme a las necesidades o a los requerimientos ¿cuál puede ser la palabra? O sea, lo que el campo de ese estado solicitara en cuanto a temas, en cuanto a estructura del evento. Y la sorpresa es que no, era una serie de eventos unificados, donde literalmente la agenda iba a ser la misma, que en teoría suena muy bien porque hablamos mucho, incluso en nuestra industria hablamos de que el éxito está en todos dar lo mismo, ¿no? O sea, tú recibes el mismo paquete con el mismo material para dar la presentación y eso de alguna manera garantiza que toda tu gente tenga la misma, las mismas herramientas y material para compartir la oportunidad. Sin embargo, de entrada, cuando nos llega esta información, creo que cuando entramos al primer Zoom, que nunca se pudo dar este Zoom con los líderes,
Al primer Zoom que nosotros entramos ya es junto con el corporativo y los que iban a participar en las diferentes plazas. Y ahí es donde nosotros nos enteramos que la agenda es una, que el programa es homogéneo y que incluso los temas están ya preestablecidos, pero te hablo que hasta desde la presentación de PowerPoint, ¿no? Entonces, pues de alguna manera como que sí nos sacó de onda de momento porque dijimos, ay, pues creímos que había como una cierta libertad para compartir de temas que sentimos que son importantes. Y ojo, no estoy desacreditando el trabajo tan arduo que se estuvo realizando por parte del corporativo. Por el contrario, agradecemos todo el esfuerzo que hicieron. Sin embargo, es de esas situaciones en las que de pronto te sientes como restringido cuando te dicen, este es tu PowerPoint y estas son las láminas que tienes que repasar y esto es lo que se espera de tu participación junto con esta dinámica y entonces sientes como que te empiezan a meter en una caja. Y no sé cuántos aquí habrán escuchado que una de nuestras más recientes participaciones de Manuel y una servidora en un evento se nos asignó un tema y estando ya nosotros ahora sí que en el escenario, yo empiezo a escuchar de parte del Espíritu Santo una instrucción de algo que quería que habláramos, que no necesariamente estaba ligado al tema que se nos había asignado y pues yo me solté, me fui por ahí. Gloria a Dios que después hubo confirmación de parte de personas que se acercaron para decirme, Azul, eso que hablaste es lo que estoy viviendo o eso que hablaste es lo que estoy necesitando. Y te lo digo con sencillez de corazón porque no se trata de Azul. Cuando tú escuchas comentarios como esos, dices, ay Señor, tú eres tan bueno porque tú sabes cuál es el alimento que la gente necesita. A lo mejor si yo hablara desde mi experiencia, desde lo que yo creo, pues dirían, pues igual suma a mi conocimiento, pero que la gente llegue y te diga, es exactamente eso lo que estoy viviendo, es exactamente eso lo que estoy necesitando. Número uno, tú le das la gloria a Dios porque dices, fue Él, no fui yo no traía preparado eso. Pero además dices, de verdad Dios es el Dios del oportuno socorro. Entonces, bueno, regreso al contexto en el que estábamos ahora en el retiro de oros y literalmente mientras estamos en este Zoom donde nos están repasando lámina por lámina qué es lo que tenemos que decir y demás, de verdad yo escucho al Espíritu Santo que me dice, cállate. Y para quienes vieron el Zoom, el episodio que se titula Recomposición, me parece, donde les hablo que es necesario morir a nosotros para dar fruto. Todo lo que nosotros aquí les compartimos, ahora sí que como en las películas cuando arrestan a los delincuentes y les dicen todo lo que digas será usado en tu contra, asimismo cada enseñanza que nosotros aquí compartimos seremos probados si de verdad es de palabra nada más lo que decimos o si es algo que nosotros mismos vamos a caminar. Entonces, cuando yo estoy en este Zoom, y entonces preguntan, ¿alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia? Ay, pues mi carne quería decir, oigan, no, denos libertad, miren, hay tanto que nosotros quisiéramos compartir y de pronto entre que tienes tanto tiempo, tienes que cubrir esta presentación y demás, pues se siente casi como que voy a ir a otra plaza a la que no voy todos los días y me voy a quedar con este sentimiento de no poderles compartir todo lo que creo que les va a sumar. Pero yo escucho al Espíritu Santo que dice, cállate, y entonces yo me callo. Y en fin, agarramos, nos vamos a Chihuahua y cuando llegamos a Chihuahua, perdón, cuando estamos en el aeropuerto en Guadalajara, hay un grupo muy grande en la sala de abordar de personas que luego se distinguen, se dan a notar, que son los famosos menonitas. No sé cuántos han escuchado hablar sobre los menonitas.
ahorita les voy a platicar un poquito porque a mí el Espíritu Santo me estuvo hablando mucho sobre ellos. Es un grupo que de aspecto físicamente son güeros, europeos. Sus vestimentas son muy sencillas, te dan la impresión de una de dos, o de como granjeros, así literal con overol y sí saben, como ese tipo de vestimenta, o de personas como religiosas ortodoxas, porque a las mujeres no las ves maquilladas, las ves muy sencillas en su apariencia, una apariencia muy austera. Y yo recuerdo cuando estaba en la preparatoria, mi mejor amiga era güera o sea, de su tez de piel, y otra amiga que era originaria de Rosarito, Baja California, pero se vino acá a estudiar a Guadalajara, le decía a mi amiga, la güera que le decíamos, le decía güera vende quesos. Y ahí es donde por primera vez yo me entero de este grupo, de esta comunidad llamada los menonitas, porque ellos son conocidos popularmente por sus quesos. Ellos producen quesos, entonces les dicen güeros vende quesos. Pero lo dicen quizás, pues no de una manera muy respetuosa. Entonces yo estoy observando a este grupo que además no hablan muy bien el español, porque ellos, ahorita te voy a contar un poquito de su contexto, pero su idioma original le llaman el alemán bajo. Entonces, cuando aterrizamos en Guadalajara, en Chihuahua, perdón, el Platino Carlos Parra nos hace favor de ir a recogernos al aeropuerto y es curioso porque dentro del tema sale que veníamos con un grupo grande de menonitas en el avión y entonces nos empieza a platicar él un poquito más de los menonitas, de cómo están establecidos cerca de una ciudad en Chihuahua que se llama Cuauhtémoc, y de verdad me dejó la espinita y me metí a estudiar más, o sea, a conocer más como su origen, su raíz. Y bueno, tampoco es que me convertí en una experta sobre menonitas y ofrezco una disculpa si por ahí alguno de los datos no son tan certeros, pero resulta que es un grupo que nació, o el origen de los menonitas es ahora sí que se remonta al año 1500 y fracción en Suiza, con un grupo que empieza a tener digamos que su origen es religioso, una denominación que de alguna manera difiere de la doctrina católica y que empiezan ellos a formar, tienen ahora sí que los líderes que encabezan el movimiento menonita o el movimiento anabautista es realmente como el origen de su denominación, que no voy a entrar en detalles porque ese no es el tema, pero les dicen menonitas porque uno de los principales líderes se llamaba Menon Simons. Entonces, como de manera despectiva, por referirse a los seguidores de Menon Simons, les empiezan a decir menonitas. Ellos empiezan a sufrir persecución, se mueven hacia Europa del Norte, a Alemania, Países Bajos, y ahí siguen experimentando persecución y finalmente llegan a Rusia, donde Catalina la Grande, que era de origen alemán, les da acogida, les da tierra donde se puedan establecer y finalmente se establecen en Rusia por un tiempo prolongado. Ahí les dan la libertad de poder ejercer sus propias creencias religiosas, de poderse establecer como comunidad, hasta que llega un momento en el que se empieza a tratar de hacer como una rusificación y los quieren obligar a someterse a la educación tradicional que se llevaba a cabo en Rusia, porque ellos tienen incluso su propio sistema educativo, o sea, ellos tienen sus propias enseñanzas y demás. Y a decirles que tienen que, ¿cómo se dice? Registrarse en el servicio militar.
Y uno de los principios dentro de su filosofía, ellos son pacifistas, entonces a ellos no les gusta ir a la guerra y cuando los quieren someter a este tipo de rusificación, ellos se ven en la necesidad de volver a moverse, volver a buscar otro lugar y es cuando se vienen ya a América y se establecen en Canadá y en Estados Unidos, principalmente en Canadá. Por un tiempo estuvieron en Canadá, estableciéndose y son una comunidad conocida por ser muy pacíficos, o sea, realmente no es que ellos, hayan tenido que moverse porque eran problemáticos para el país, sino porque había una persecución, porque había, incluso ahorita te voy a platicar qué es lo que pasa cuando se vienen a México, pero finalmente en Canadá también llega un momento en el que les quieren obligar a tomar la educación establecida en Canadá y a que entren al servicio militar y ellos de alguna manera como que se amparan para no tener que entrar en el servicio militar, pero entonces empiezan ahora a ser perseguidos nuevamente por esta como que la gente se empieza a quejar de, ay, ¿por qué ellos no y nosotros sí? ¿Y por qué ellos tienen como que estos privilegios, por así decirlo, que en realidad ellos nunca buscaron privilegios, ellos no fue que quisieran hacerse a un lado por, ni por flojos ni por sacar a la guerra, sino porque no iba con sus creencias. Así que en 1921, en aquel entonces presidente de México, Álvaro Obregón, le hacen la petición de venirse a vivir acá y él les abre las puertas viendo un beneficio para el mismo gobierno mexicano, porque ellos ya traían la reputación de ser personas muy trabajadoras y que eran buenos trabajando en el campo. Entonces él, para querer reactivar la economía e impulsar el campo en México, les abre las puertas, se viene una población fuerte y se establecen principalmente en el estado de Chihuahua. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque hoy por hoy están establecidos en diferentes países, pero uno de los lugares donde más grande comunidad hay de menonitas es precisamente en el estado de Chihuahua. Pero fíjate qué interesante, de las cosas que iba investigando, ellos llevan una vida austera, su filosofía está en ser una comunidad autosustentable, es decir, que ellos puedan producir para sostenerse, para apoyarse entre ellos mismos. No son de la idea de la acumulación de riquezas, no desde una perspectiva socialista, sino desde una perspectiva solidaria. Es decir, que cuando de su producción hay excedentes, ellos lo ven más como algo que se puede aportar a la comunidad para favorecer a las personas que tienen necesidades y eso los ha hecho crecer mucho y poder adquirir cada vez más propiedades, territorios, expandirse. Ellos son muy trabajadores, como decía, son pacifistas. Uno de sus lemas es Vir bevienen, que quiere decir nosotros servimos. Incluso en un tiempo donde hubo violencia reportada en la región, parecía como que a esa comunidad en particular no se les acercaban, o sea, no tuvieron, digamos, tantos daños por alguna extraña, y lo digo entre comillas, extraña razón. Y como son conocidos, imagínate que les entregan un territorio desértico, árido, podríamos decir poco fructífero, y ellos lo convierten en los campos más fructíferos en cuanto a agricultura. Empieza a dar mucho fruto su tierra a tal punto que empieza a causar envidia en los mismos mexicanos que buscan sabotear su producción e incluso robarles animales a tal punto que el mismo gobierno pone soldados para de alguna manera protegerlos
¿Por qué? Porque el gobierno veía que eran personas que estaban impulsando la economía. Entonces, pues les convenía que fueran cuidados, que fueran guardados. No es que los menonitas pidieron así como nosotros nos cosemos aparte, entonces vengan y pónganos un vallado, sino que su manera de ser, de no provocar conflicto a su alrededor, de ser trabajadores, de ser productivos, incluso aportar, porque ellos también pagan impuestos, digamos, de beneficiar a la comunidad, pues los hacía, digamos, los inquilinos deseables, ¿no? Imagínate a alguien que renta un departamento, una casa, pues ¿qué busca? Alguien que sea puntual en los pagos, que cuide las instalaciones, que no sea conflictivo, que no haya quejas de los vecinos y demás. Entonces son ahora sí que se convirtieron en una presencia bien vista para los países, a tal punto que Canadá y Rusia les empiezan a hacer la invitación de que vuelvan a sus países y les dan incluso como facilidades para que el que quiera regresar les vamos a dar apoyo y demás como para quererlos convencer de que regresen. Y me llamó tanto la atención esta situación, de cómo lo que culturalmente a veces hasta desde la ignorancia, ay, pues los menonitas pues venden queso. No, hombre, ellos hasta han desarrollado maquinaria agrícola que los ha hecho famosos, porque son muy buenos para producir fruto en la tierra. ¿A qué voy con todo esto? Que hay cosas que la Biblia nos llama a perseguir. Por ejemplo, los frutos, el fruto del Espíritu Santo. Y cuando digo perseguir es esforzarnos, es buscar desarrollar en nosotros. Hay cosas donde la palabra de Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. Hay cosas por las que intencionalmente tú tienes que ir, tú te tienes que esforzar. Pero hay una en particular que la Biblia no te llama a buscar o a perseguir. Y con todo y eso es de las cosas que más perseguimos consciente o inconscientemente cuando nos acercamos a Dios. Y esto es la bendición de Dios. Y he titulado a esta enseñanza, no la persigas, te alcanzará. Porque realmente nosotros tenemos que empezar a entender lo que es la bendición que viene de Dios, cómo se desata sobre nuestra vida, dónde tiene que estar, en qué lugar de nuestra vida tiene que estar, porque han escuchado muchas veces decir que muchas personas se acercan a Dios buscando la bendición, pero no buscando las manos del que bendice. O sea, se acercan pidiéndole cosas a Dios, pero sin tener un interés por tener una relación con el Dios de las bendiciones. Entonces empiezan a perseguir la bendición cuando la bendición no fue destinada para ser perseguida, sino que la bendición fue escrito está que está hecha para que nosotros seamos alcanzados por ellos. Y comienzo con esta parte porque te decía que a mí de verdad el Señor me empezó a modificar minutos antes de comenzar este Zoom el tema o la estructura. Yo te quería hablar primeramente de la historia de Jacob, de cómo Jacob cuando llega a las tierras de Labán, el que se convertiría en su suegro, él se enamora de Raquel y entonces, pues cuando él quiere pedirle permiso ahora sí que al suegro para que le dé la mano de Raquel, el suegro le hace ahí un truquillo medio gacho, le dice, está bien, trabaja para mí y yo te voy a entregar a mi hija. Y entonces él trabaja durante 7 años con la promesa de que su suegro le va a conceder la mano de Raquel. Y después de 7 años le dice, pues he cumplido, venga a nosotros tu reino. Y el muy bribón, en vez de darle a Raquel, le da a su hija Lea. Que por ahí dicen Lea la fea, ¿no? Porque dicen que Raquel era muy hermosa y Lea como que no, pues no era la que quería Jacob.
Entonces, cuando se da cuenta de este engaño, Jacob le reclama, le dice, oye, no, pues si yo te trabajé 7 años porque yo quería la mano de Raquel. Y todavía el muy sinvergüenza de Labán le dice, ah, no, ¿cómo crees que te voy a entregar a Raquel si Lea se tiene que entregar primero? O sea, la costumbre era que la mayor era como que la que primero tenía que salir de casa, ¿no? Entonces le dice, pero con gusto te entrego la mano de Raquel, nomás échale ganitos, ¿no? Pues trabájame otros 7 años. Y Jacob dice, ah, está bien, démosle. Fíjate nomás, si no había amor de parte de Jacob hacia con Raquel, que estuvo dispuesto a trabajar otros 7 años. Entonces le entrega a Raquel, trabaja 7 años, que ojo, quiero hacer un paréntesis porque aquí hay un gran error. Las personas cuando leen esta parte creen que Dios condona la poligamia y en realidad no todo lo que está escrito en la Biblia era voluntad de Dios, sino que fue voluntad del hombre y Dios permite y trae consecuencias después, pero tú vas a Génesis y el diseño de Dios siempre fue un hombre para su mujer. Pero bueno, cierro este paréntesis nada más por aquello de que hubiera una cierta confusión. Termina de trabajar los 7 años y dice Jacob, bueno, muchas gracias, suegrito, fue un placer hacer negocios contigo. Ahora sí ya me voy a ir yo a empezar a trabajar por mis propios, ahora sí que para construir mi patrimonio. Y ahí entonces Jacob le dice así como que, aguántame, no seas así. Me voy a Génesis 30, 27 y 28 en la versión, hoy te voy a hablar con la versión Nueva Traducción Viviente porque estos son así como historias que se disfrutan en este lenguaje. Dice, por favor escúchame, respondió Labán, me he enriquecido porque el Señor me ha bendecido por causa de ti. O sea, Labán sabía que sobre Jacob había una bendición, un favor, una gracia de parte de Dios y a él le convenía tenerlo trabajando para él. Así como Álvaro Obregón se da cuenta que la comunidad menonita son personas que no son conflictivas, que son trabajadoras, que saben dar fruto, que saben incluso trabajar. Imagínate, pues en Rusia y Canadá no es así como que, ay, la tierra más favorable hablando de su clima y demás. Y con todo y eso, sabían sacarle provecho a la tierra. Pues Álvaro Obregón dijo, vénganse muchachos, abiertos, esta es su casa, pásenle. Así Labán decía, es que cuando Jacob llegó, empezó a haber prosperidad en mi casa. Entonces por eso Labán no quería que Jacob se fuera, porque Labán reconocía que la bendición estaba sobre Jacob y le convenía tenerlo cerca. ¿A qué voy con esto? Hay una bendición que Dios ha puesto sobre ti, sobre cada uno de nosotros, que nos va a hacer personas deseables para territorios, para personas que nos van a querer tener cerca porque saben que hay algo que Dios ha puesto sobre nosotros que da buen fruto. Y suena muy bonito, suena así como, ay, pues qué padre, todo el mundo se va a pelear por mí, todo el mundo va a querer que esté con ellos, ¿no? Y sí, la realidad es que sí es algo que nadie debería en su sano juicio estar peleado, tener el favor y la gracia de Dios para que te abran puertas aún en lugares donde tú no las estás tocando. Pero ojo aquí, conlleva una responsabilidad. ¿Recuerdan cuando el tío de Peter Parker, mejor conocido como Spider-Man, le dice a mayor poder, mayor responsabilidad? Ese favor que Dios ha puesto sobre ti también produce cosas en otras personas. Y nos vamos a ir ahora a la historia de David. Dice la palabra de Dios que Saúl, cuando era rey, era atormentado por espíritus. Y era un tormento que a él le robaba el sueño, que a él realmente, pues tormento, imagínate, no era nada agradable, ¿no? Entonces a Saúl le dicen, lo que tú necesitas es que venga un músico
y que empiece a tocar para que esos espíritus huyan, para que esos espíritus se vayan. Entonces me voy a 1 Samuel 16:23, dice, entonces un siervo le dijo a Saúl, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. Entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle, envíame a tu hijo David el pastor. Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino. O sea, imagínate, aparte era un honor como que el rey te mande pedir a tu hijo, es como, wow, qué honor, ¿no? Y entre paréntesis, por si no recordamos, cuando el profeta Samuel llega a casa de Isaí, le dice, tráeme a tus hijos, porque él iba a ungir al siguiente rey de Israel. Y cuando el papá sabe quién es Samuel y entiende que tener a Samuel en su casa significa o anuncia que algo grande va a ocurrir, él manda a traer a sus gallos, o sea, a los guerreros, a los mejores, porque dijo aquí, algo va a soltar Samuel sobre uno de mis hijos, o sea, de mis generaciones. Y cuando los ve Samuel, dice, aquí falta uno. Y dice Isaí, ah, sí, pues falta el que se encarga allá de cuidar a las ovejas. O sea, aún Isaí hacía menos a su hijo. Pero cómo, a lo que quiero ir es que David no tuvo que perseguir el estar ahí en el lugar, en el momento correcto para ver si cachaba la bendición. Él ya estaba predestinado. Entonces Samuel dice, yo no voy a hacer nada hasta que no me traigas a todos tus hijos. Y eso incluye a ese que tú desprecias y que ves menos. Y cuando mandan traer a David, pues toma la cachetón, que sobre David es sobre el que desata la bendición y la unción de ser el próximo dirigente del pueblo de Israel. Entonces, bueno, regreso al versículo 21, dice, así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. Luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición. Por favor, permite que David quede a mi servicio porque me simpatiza mucho. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Fíjate qué impresionante. A mí me llama mucho la atención que uno creería que para ser notorio o notable ante los ojos del rey, tendrías que ser alguien hábil, quizás militarmente hablando, políticamente hablando, qué sé yo, en alguna de las esferas que son, digámoslo así, que son muy determinantes dentro de un gobierno. Pero resulta que el problema que más asediaba a Saúl era el tormento que venía de esos espíritus. Y aquel pastorcito insignificante a los ojos de muchos tenía un don de parte de Dios para tocar el arpa. Es decir, una unción o una gracia se desataba cuando él tocaba el arpa, al punto de que durante el tiempo de tormento de Saúl, simplemente con tocar el arpa, esos tormentos se iban. No necesitas ser alguien que haga cosas muy extraordinarias o que busque ponerse en el centro, en la mira, ¿cómo te puedo decir? Donde crees que está apuntando la cámara para que Dios pueda usarte y mostrar ese favor que ha puesto sobre ti para ganar gracia y favor delante de las personas. Y eso David lo empezó a caminar. Desde el día que el profeta Samuel llegó a su casa para ungir, David andaba allá cuidando las ovejas de su papá. Estaba haciendo lo que tenía que hacer. Ojo, haz lo que tienes que hacer. No busques hacer lo que te va a hacer ganar una posición, un lugar, un estatus, un reconocimiento. Tú simplemente haz lo que sabes que estás llamado a hacer y a su tiempo Dios va a mandarte llamar. A su tiempo, aquello que quizás tú ves como pequeño o como insignificante, a través de eso
Dios te va a exaltar y te va a poner en lugares claves y de honor. Recuerdo que en alguna ocasión nos toca a Emanuel y a mí platicar con un líder que tiene un rango alto y que nos dice que está teniendo conflictos con su esposa porque pues están en la etapa de la crianza con los hijos y todo, y la esposa está en esta lucha de sentir como que ella toda la vida siendo hombro con él, parte de cada aventura, de cada emprendimiento, y ahora le toca a ella estar tras bambalinas en la crianza de sus hijos. Y entonces ella está desde esta frustración de, pues sí, tú eres el que viaja, el que va, el que hace y demás, y yo me quedo acá como en el anonimato. Y la realidad es que el problema no es el anonimato, el problema es no entender que lo que nosotros le llamamos anonimato, Dios le llama lugar correcto para a su tiempo ser exaltada. Nunca hagas menos donde te toca estar, lo que te toca hacer. Yo prefiero estar en un lugar que a lo mejor no crea que es donde debería estar, pero estar experimentando la presencia de Dios, estar sabiéndome en el centro de la voluntad de Dios. Y no me vengo a presentar delante de ti como la más espiritual, la más ungida, la más elevada. He tenido mis momentos de desafíos en los que de repente no soy tomada en cuenta en una agenda o digamos que es relegada mi participación, qué sé yo. Recuerdo en alguna ocasión que viajé a una plaza cuyo nombre omitiré, voy a omitir nombres. Obviamente yo estaba viajando, no era aquí en Guadalajara. Y cuando vamos rumbo al lugar del evento, las personas que me están transportando, que digámoslo así, pues son quienes me pidieron que fuera a trabajar allá. La persona que va manejando dice, pues hoy no sé si voy a dar saludo negocio, porque yo aquí en esta ciudad no he dado negocio, hablando de la presentación del Descubre, ¿no? Y para mis adentros tengo que confesar que se me torció la tripa porque es la costumbre que cuando tienes visita foránea, pues le sacas jugo, como decimos, le sacas provecho a esa visita y lo pones a él a dar la presentación porque es al que menos han escuchado, ¿no? Y cuando escucho estas palabras, yo me quedé callada, pero dije así como, ¿es en serio? O sea, en qué concepto me tendrá esta persona como para ni siquiera tenerme contemplada dentro de la participación del Descubre? Y te dije, no soy la más espiritual, era mi ego hablando, era mi soberbia hablando. No dije nada, gracias a Dios. Ahí yo digo que fue el Señor poniéndome un tapón en la boca, porque en cuanto llegamos al lugar del evento y se acercan otros líderes de la plaza, hace esta persona el comentario como la sugerencia de, oigan, ¿cómo ven? Yo estaba pensando si yo doy el negocio y no sé qué y bla, bla, y volteé a verlo a otra persona que ni siquiera era de mi organización, o sea, éramos líneas hermanas, y dice, por favor, tenemos aquí invitada foránea, le tenemos que sacar todo el jugo. Ella va a dar toda la presentación. Y hasta dije, ay señor, te pasaste. Yo nomás decía que me dejaran decir algo y ahora resulta que yo voy a dar toda la presentación. Pero a lo que voy es, no te forces o no fuerces el estar en un lugar. Deja que sea el Señor quien te vaya acomodando donde tienes que estar y cuando tienes que estar. A veces uno siente que ya está listo, pero solo Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Y muchas veces el Señor necesita mantenerte en el anonimato para tratar áreas de tu corazón y que al momento de ser expuesto a la luz no seas encandilado por esa luz, que realmente la luz provenga dentro de ti, porque está la operación del Espíritu Santo haciendo la obra en ti y posteriormente a través de ti. Entonces, fíjate, continúo con la historia de David. ¿Qué es lo que pasa después? Dice
que, bueno, si recuerdan, tiempo después se enfrentan con los filisteos y está este famoso personaje llamado Goliat que está amedrentando al pueblo israelita, que durante muchos días sale y amenaza y así como que los reta, los desafía y les dice que nadie se va a atrever a enfrentarse a mí. Y el papá manda a David, ahora sigue como dicen, con el lonche para que se lo lleve a los hermanos, que los hermanos son los valientes, los soldados fuertes, yo me los imagino musculosos, torones, y David así todo ñengo, flaquito y como que sin mucho potencial para guerrear. Y cuando viene David acá en el despiste con el lonche para los hermanos, ve al Goliat que está lanzando y despotricando contra el pueblo de Israel, contra el ejército de Israel, y los soldados israelitas así todos amedrentados, y les dice, ¿qué hubo les? Bola de sacatones, ¿qué pasó? Pues si los está retando, y lo que es peor, lo que a David le indigna es que no está retando a los soldados, está desafiando al ejército de Jehová. O sea, lo que a David le indigna es, pues si ustedes son los que deberían de representar el poder de Dios, porque ustedes tienen a Jehová, ¿por qué están dejando que aquel filisteo, móndrigo, los tenga así? Y entonces el hermano de David le dice, cállate, no andes de payaso, tú ya regrésate a la casa, así como que me lo imagino agarrándole la lonchera y dice, ya, sácate, ándale, ve por tus ovejas, que se te va a perder una. Y entonces, como nadie se anima a enfrentarse a Goliat, dice David, yo voy, faltaba más. Le quieren poner la armadura de Saúl. Saúl dice, no hombre, lo ve y dice, ay, mijo, ¿tú qué vas a ir a hacer allá? Bueno, pues de perdida pónganle mi armadura. Y trata de caminar David y dice, no hombre, me queda bien grande, a ver, quítenme todo este armatroste. Yo con mis piedritas y mi onda. Y Zarrandacua se echa al Goliat, y desde luego que ahí es donde Dios lo catapulta y lo pone en un escenario y le empieza a dar tanta atención que mira lo que pasa en 1 Samuel 18, 6 al 9. Dice, cuando el ejército de Israel regresaba triunfante después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. Cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. ¿Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por miles? Solo falta que lo hagan su rey. Fíjate nomás, él mismo declaró lo que habría de pasar. Desde ese momento, Saúl miró con recelo a David. Tu favor, no tu favor, el favor que Dios pone sobre ti va a provocar cosas en las personas. Habrá quienes van a recibirlo como una bendición porque les alimenta ese favor que pone Dios sobre ti, pero habrá gente que desde sus heridas se sienta amenazado, amenazada por el favor que puede ver que es notorio que hay en ti. Tu trabajo y mi trabajo no es ni prestar atención ni dedicar energía o esfuerzo en congraciarnos con aquellos que no entienden que el favor no viene de tus capacidades, sino que es dado por Dios y por la gracia de Dios. O sea, ni siquiera es que tú te esfuerzas mucho y entonces Dios te empieza a dar favor. Hay de aquel que se jacte de decir, lo bueno que hay en mí es porque me lo gané, es porque le eché ganas, es porque oré mucho, es porque me he portado bien. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, dice la palabra de Dios. O sea, todo lo que tú tienes bueno es porque Dios te lo ha dado y así ha querido. Entonces no te pierdas ni te desgastes en querer hacer que alguien que quizás no ve bien ese favor, como de quererlo convencer de, mira, no soy una amenaza para ti, mira, yo quiero ser tu amigo, mira, no seas soberbio, ¿eh? Ojo, no es lo mismo no buscar, como que las personas te quieran, no es lo mismo que ser soberbio de, pues soporta, ni modo, si mis bendiciones te pican, so sorry, porque entonces, mira, viene la nalgueada y te dice el Señor, ¿qué pasó? ¿Se te olvidó que yo te lo di? ¿Se te olvidó que viene de mí y que si yo quiero, yo lo quito? Entonces,
es de verdad permitir que el Espíritu Santo esté calibrando nuestro corazón, que cuando algo te cala, como a mí me caló en ese Zoom, sea no para decir qué están haciendo, sino decir qué se está levantando, qué raíz se está produciendo incorrecta en mi corazón. Hay algo ahí que no tiene que estar. Y gracias, Señor, porque aprovechas y utilizas esta situación para revelar y exponer algo que se está queriendo levantar en mi corazón. Cuando viene persecución contra ese favor, esa bendición que hay en ti, fíjate lo que hizo Jacob. Jacob no se plantó firme de no, ni más, Labán. Tú y yo quedamos con que si yo trabajaba 7 años para ti, tú me ibas a dar a Raquel. Jacob entiende que el suegro está haciendo, ay, se me fue la palabra, pero, o sea, que se está queriendo pasar de listo. Pero Jacob entiende que quien lo bendice es el Señor, no Labán. Entonces dice, está bien, te trabajo otros 7 años. ¿Sabes qué representan los siguientes 7 años y además otros 7 años? Porque le dio 7 años extra. ¿Recuerdas que Jesús les habla a sus discípulos de la milla extra? Que dice, la ley dice que tienes que andar, que si un romano te pide que andes su carga, una milla, tú ofrécele ir otra más. Aquí Jesús todavía ni había nacido, pero Jacob trae ese principio dado por el Señor. Jacob le trabaja 7 años que no correspondían y dice, y te doy otros 7 más, porque mi bendición viene de lo alto. Y efectivamente, la bendición y el favor que Jacob traía provenía de Dios. Entonces, deja de pelearte con aquellos que están atentando por envidia, por falta de entendimiento, por propias carencias contra el favor y la bendición que están viendo sobre ti. Bueno, termino con esta historia que a mí me encanta y yo te recomiendo que leas un día el libro de Esther porque de verdad es una historia muy interesante, pero bueno, termino nada más con la historia de David. Dice que desde ese momento Saúl miró con recelo a David y durante los siguientes 7 años la misión de vida de Saúl fue matar a David porque representaba la amenaza para él desde sus inseguridades a su trono. Él veía que la gente estaba teniendo mucha inclinación por David y eso a Saúl en su inseguridad lo asustó, entonces lo empezó a perseguir. Y aquel que persigue y que quiere dañar a lo que Dios ha querido bendecir, se le va a terminar regresando el mal, se le va a terminar revirando, como quien dice. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los filisteos empiezan a rodear a Saúl junto con su ejército y en 2 de Samuel 1 del 11 al 12 dice, al escuchar las noticias, David y sus hombres, perdón, no les puse el versículo, discúlpenme. La historia dice que Saúl, por no querer morir en manos de los filisteos, termina diciéndole a su siervo, mátame. Y el siervo, no, hombre, yo no puedo hacer eso. Entonces, literalmente, Saúl mismo termina suicidándose. Y pues el siervo dice, en la torre, pues yo también me mato, ¿verdad? Entonces, termina falleciendo Saúl. Y mira qué corazón el de David. Por eso dice la palabra que Dios dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. Después de haber sido perseguido injustamente durante 7 años, durante los cuales David muchas veces tuvo oportunidad de ponerle un alto, incluso los hombres de David le decían, David, la gente, el pueblo de Israel te ama a ti y está haciendo algo absurdo lo que Saúl hace, vamos matándolo, vamos dándole cuello y ya. Y si a eso le agregas que el profeta Samuel llegó a su casa a ungirlo como rey de Israel, quizás David pudo haber dicho de manera legítima, pues en realidad sí es una asignación que me fue hablada desde hace muchos años, que yo iba a ser el rey de Israel y el rey actual está siendo una persona tirana, entonces pues vamos echándole la manita a Dios y colocándonos en el lugar que sabemos que estamos llamados a ocupar. Jamás te adelantes, aun cuando sepas que es tu lugar, a tomar una posición
que no te ha colocado el Señor, porque aún ese desfase de tiempos puede hacer que pierdas esa asignación que Dios puso sobre ti. Sabes que en la historia hay un momento en el que Samuel le dice a Saúl, voy a ir a hacer unas cosas, ahorita vengo, no vayan a hacer nada. Y el pueblo le empieza a decir a Saúl, Saúl, hay que movernos, hay que ponernos la pila porque está la cosa peligrosa. Y Saúl, por obedecer a las voces de los que estaban a su alrededor, adelantadamente hace algo. Me parece que ofrece holocausto y cuando llega Samuel le dice, locamente has hecho, por causa de esto, hoy Dios retira el favor de ti. O sea, Saúl sí fue asignado por Dios, pero por no entender los tiempos, Saúl, y querer hacer algo a destiempo, Dios quita ese llamado y es cuando levanta a David, cuando manda a Samuel a ungir a David como rey. No le eches la mano a Dios de algo aun cuando tú sabes que Dios lo quiere hacer sobre tu vida. Espera a sus tiempos. Hay procesos internos que Dios sabe que necesitan ocurrir para que el momento en el que seas puesto en el lugar donde fuiste llamado a estar, verdaderamente estés completo no solo por fuera, sino internamente, en tu carácter, en tu corazón, en tu espíritu. Y fíjate cómo cuando le dan la noticia a David de la muerte de Saúl, de ese que lo persiguió por tanto tiempo, dice, al escuchar las noticias, David y sus hombres rasgaron sus ropas en señal de dolor, hicieron duelo, lloraron y ayunaron. O sea, qué tremendo el corazón de David, porque lloró y ayunó por Saúl y su hijo Jonatán, que Jonatán, sabemos que era muy amigo de David, pero aquí menciona a Saúl y a Jonatán. O sea, ni siquiera en ese momento, cuando Saúl recibió el pago de todo el mal que había hecho, se gozó David, perdón. Aún de tus escarnecedores, de tus perseguidores, de los que te critican, de los que no quieren que estés en un lugar, de los que incluso pueden hacer por evitar o impedir que tú llegues a donde tienes que estar, no te goces si un día se les revira el mal. Haz lo que David hizo, mantén tu corazón limpio, acongójate con el que está padeciendo, no importa si te dio mal a ti, porque ese es el verdadero corazón de Dios. Y por fin me voy a la última historia. Esto está en el libro de Esther, versión larga hecha corta. El rey Asuero queda viudo y se casa con una hebrea, con una judía llamada Esther. Este pueblo no era judío y Esther era huérfana, tenía un tío que se llamaba Mardoqueo y Mardoqueo fue aconsejándola, fue guiándola para que lograra llegar hasta ser la reina, la esposa del rey Asuero. Y había el brazo derecho del rey Asuero, era un hombre que odiaba, aborrecía a los judíos, que de hecho lanza un decreto o quiere lanzar un decreto para que todos los judíos sean asesinados. Y Mardoqueo le dice a Esther, Esther, para este tiempo fuiste llamada, ¿eh? Tú tienes la responsabilidad de abogar por tu gente, por tu pueblo, porque si tú te quedas callada, a lo mejor a ti no te pasa nada, pero toda tu gente va a ser asesinada. Entonces, entiende por qué fuiste puesto donde estás puesto. No es para vanagloria. La gracia y el favor que Dios pone sobre ti no es para que te jactes. Tiene propósito, siempre tiene propósito. Y si tú pierdes de vista que hay propósito en los lugares a donde Dios te va colocando, vas a perderte de la gloria que Dios quiere derramar y depositar. Pero fíjate algo bien curioso que pasa. Mardoqueo, en un momento dado, ayuda para evitar el asesinato del rey Asuero. Y pareciera ser un acto que pasa desapercibido. Pero si nos vamos al libro de Esther, dice, esa noche el rey no podía dormir. Fíjate cómo Dios es capaz de quitarle el sueño a alguien para darle la honra a una persona que en lo secreto,
que sin buscar llamar la atención ha estado haciendo lo correcto y lo que es la voluntad de Dios. Dice, entonces ordenó a un asistente que le trajera el libro de la historia de su reino para que se lo leyeran, porque había como una bitácora donde se registraba todos los sucesos, todas las hazañas, todo lo que había ocurrido en el reino. Versículo 2 dice, en los registros descubrió el relato de cuando Mardoqueo informó del complot que Bigtana y Teres, dos de los eunucos que cuidaban la puerta de las habitaciones privadas del rey, habían tramado para asesinar al rey Jerjes. ¿Qué recompensa o reconocimiento le dimos a Mardoqueo por este acto?, preguntó el rey. O sea, estamos hablando de que fue algo que sucedió tiempo atrás, algo bien random, y por alguna extraña razón al rey se le va el sueño y dice, a ver, tráiganme la bitácora. Ay, mira, Mardoqueo evitó que me asesinaran. ¿Y qué fue lo que hicimos? O sea, ¿cómo le reconocimos? Dice, sus asistentes contestaron, nunca se ha hecho nada. ¿Quién está en el patio exterior?, preguntó el rey. Resulta que Amán acababa de llegar al patio exterior del palacio para pedirle al rey que atravesara a Mardoqueo en el poste que había preparado. O sea, Amán quería matar a Mardoqueo y a todo el pueblo judío. Amán ya venía con todo el plan hecho para asesinarlos. Y Amán, ojo, era el brazo derecho del rey. O sea, tenía voz directa al oído del rey. Casi casi lo que decía Amán, el rey lo hacía porque era su consejero. Y Amán venía con toda la intención de darle, como decimos, chicharrón a Mardoqueo y a toda su gente. Versículo 5 dice, entonces los asistentes contestaron al rey, es Amán el que está en el patio. Háganlo pasar, ordenó el rey. Se apresuró a volver a su casa desalentado y totalmente humillado. Entonces Amán entró y el rey dijo, ¿qué debo hacer para honrar a un hombre que verdaderamente me agrada? Amán pensó para sí, ¿a quién querría honrar el rey más que a mí? O sea, el rey le dice, ¿qué me sugieres hacer para alguien que de verdad ha hecho las cosas muy bien? Y dijo Amán, y Amán pensó, me quiere hacer pachanga el rey. Entonces dice, si el rey desea honrar a alguien, debería sacar uno de los mantos reales que haya usado el rey y también un caballo que el propio rey haya montado, uno que tenga un emblema real en la frente, que el manto y el caballo sean entregados a uno de los funcionarios más nobles del rey y que esta persona se asegure de que vistan con el manto real al rey al hombre a quien el rey quiere honrar y lo paseen por la plaza de la ciudad en el caballo del rey. Durante el paseo, que el funcionario anuncie a viva voz, esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar. O sea, él se estaba preparando su propia fiesta, ¿sí sabes? Versículo 10, perfecto, le dijo el rey a Amán, rápido, lleva mi manto y mi caballo y haz todo lo que has dicho con Mardoqueo. Pácatelas, no era para Amán, era para el hombre al que Amán quería asesinar, el judío que se sienta a la puerta del palacio. No pierdas ni un detalle de lo que has sugerido. O sea, paso por paso de lo que me dijiste, Amán, quiero que lo hagas con ese con el que tú venías con el plan de asesinar. Versículo 11, entonces Amán tomó el manto y se lo puso a Mardoqueo, lo hizo montar el caballo del rey, y lo paseó por la plaza de la ciudad gritando, esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar. Después Mardoqueo regresó a la puerta del palacio mientras que Amán se apresuró a volver a su casa desalentado y totalmente humillado. Ay, por eso la línea de arriba, discúlpenme, como que me equivoqué al copiar y pegar. Mira, no te voy a contar cuál es el desenlace, porque de verdad vale la pena que te vayas. Aparte es un libro cortito, el libro de Esther. Búscalo y lee la historia. Son poquitos capítulos y está bien interesante cómo el Señor le da la vuelta completamente a la situación, no por astucia o pericia de Mardoqueo o de Esther, sino simplemente porque se pararon, se estuvieron quietos cuando tenían que estarlo, oraron, ayunaron en el momento que tenía que ser y Dios se encargó de poner todo, literalmente todo en su lugar. Y ahí es donde yo digo, hasta con cierto humor negro.
porque tú vas a ver, cuando leas cuál es el fin de Amán, vas a decir, no hombre, eso sí que es irónico. Pero a lo que quiero ir es que las bendiciones no están hechas para ser perseguidas. Fuimos creados para que la bendición nos alcanzara. Y con ello te leo este último versículo por si crees que yo lo estoy diciendo desde una línea o un refrán muy bonito. Deuteronomio 28:2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y qué? Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Mira, es tan bueno y tan misericordioso el Señor que ni siquiera te está pidiendo perfección. No dice si tú te conviertes, si tú haces, si tú te portas, si tú te... Bla, 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 bla. Dice si oyes la voz de Jehová. ¿Cuál es tu trabajo y el mío? Estar atentos, prestar atención, tener comunión con el Espíritu Santo. Hay veces que te van a dar ganas de hablar y el Espíritu Santo te dice, cállate, cállate. Hay veces que tú quisieras callarte y el Espíritu Santo te va a decir, habla. Si el Espíritu Santo te dice, habla, hay de ti que te atrevas a quedarte callado. Cuando yo vi cuál era el formato y cuál era nuestra asignatura, y aquí es donde yo digo, ay, el Señor en qué temas me mete, porque esto yo no lo tenía pensado hablar en este Zoom, pero yo siempre les he dicho que yo me debo a Dios. Dios es mi CEO. Y yo no estaba de acuerdo con muchas cosas que se me... No que no estuviera de acuerdo, ojo, porque todas eran cosas buenas, pero yo sentía que había cosas mayores que lo que se me estaba pidiendo que hiciera. Y encima de eso, cuando yo llego a Chihuahua y tengo una conversación con los líderes, me dicen, pues mira, así está la cosa. O sea, el programa es unificado y nos tenemos que apegar de la A a la Z como es. Les iban a dar esta participación. Yo personalmente abogué bajo el argumento de que, oye, vienen desde Guadalajara y vienen con sus dos hijas, denles alguna otra participación. Entonces nos dieron chance de que tuvieran al final en el cierre un espacio. Cuando tú te quedas callado todo el tiempo que te tienes que quedar callado, con todo y que la carne está queriendo gritar, el Señor empieza a desatar un favor y una gracia sobre ti que ni tú puedes explicar, que ni tú puedes jactarte de decir, uy, es que tengo un talento para hablar, para mover corazones, para no sé qué. Yo lo digo una y otra vez. Todo lo que de mi boca sale, ojo, cuando estoy escuchando la voz de Dios y viene después alguien y me dice, ay, Azul, qué bonito estuvo, ay, qué emotivo, ay, me llegó, me tocó, me lero, lero, candelero, yo siempre les digo, a Dios sea toda la gloria, porque si yo hubiera hablado, hubiera dicho puras nangueras, esa es la realidad. De mi boca no crean que salen cosas así tan wow, pero cuando el Espíritu Santo de Dios se empieza a mover y tú dices, soy un vaso de barro, Señor, y aquí estoy, si hoy me quieres usar, dispón de mí y te dispones, el Señor obra y opera milagros. Mira esto que te quiero compartir, porque aquí es donde a mí me confirma el Señor que Él se mueve de formas que el hombre jamás va a poder moverse. Y quizás a algunos de ustedes les tocó escuchar esto, quizás otros, no, pero vamos a ver. Esta es una participación que tuvo Gabriel Páez en un Zoom recientemente. Para los que no les tocó escuchar, chútense esta. Este retiro de oros, bueno, para contarte brevemente mi historia, en 5 años llego a platino, en 5 años llego a platino, en 5 años logro un ingreso promedio que equivalía a 5 años y medio de sueldos en el Oxxo donde yo trabajaba como empleado. Yo era cajero de Oxxo y como platino he podido recibir hasta 5 años y medio de salarios en un solo mes. Me cambió la vida radicalmente. Hoy en día, no te quiero enlistar todo lo que Dios a través de Inmunotech me ha dado, pero quiero enfocarme en la pregunta que me hizo Anel del retiro de oros. Una maravilla. Yo regresé
regresé recargadísimo, con una confirmación tan fuerte de que Dios está moviendo todo en los eventos de Inmunotech, que está moviendo todo para que tú estés conectado, escuchando esta información. Y en el Retiro de Oros me tocó participar los 2 días y compartir. Y me va a perdonar mi queridísima Z, porque siempre se la aplico. Y es que ella me dice, Gabriel, te va a tocar el tema tal y vas a compartir eso. Pero ya estando en el escenario, Dios me habló, me dijo, tienes que compartir esto. Y Z es mi gerente, es mi líder, ella me sigue, pero el creador es el creador y a él no le puedes decir y no no le puedes no obedecer. Entonces, los temas que se tocaron en el Retiro de Oros fueron volver a la casa, volver a conectarte con tu creador, volver a poner a Dios primero. Dios primero, la familia en segundo, Inmunoteca en tercero y todo se acomoda, de verdad, de verdad. No importa cuál sea tu situación en este momento, no importa cuánto tiempo tengas sin orar, cuánto tiempo tengas sin agradecer, tiempo tengas en el desierto. Este mensaje va directo para ti. No hay equivocaciones, los tiempos de Dios son perfectos. Inmunotech es un regalo para ti y para mí que viene de arriba, viene de Dios. Y el que lo agarre y lo acepte, su vida será larga y será en bendición y será en abundancia y será usado para ayudar a miles de personas. Yo tomé esa promesa y yo le dije a Dios como Moisés, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir a ningún lado. Él me dijo, te necesito en Ciudad Valles. Yo le dije, Señor, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. Y él vino conmigo hace 6 años, llegamos a una tierra de mucho calor. Ahorita estoy en el auto, estoy prendido del clima porque estamos en casa de ustedes y afuera hacen 50 grados centígrados, mucho calor, pero los diamantes así se forjan, a presión y calor. Bueno, hasta aquí voy a dejar la grabación. Pueden entrar a Vive tus sueños hoy y escuchar todo ese Zoom porque estuvo fabuloso, pero escúchame esto. Yo no puedo decirte cuántas horas le invirtieron en Zooms, en ensayos, en creación de material, presentaciones, diseño, estructuración de los temas, encuestas que hicieron a los oros de qué era lo que necesitaban, qué querían recibir en ese retiro de oros. Es loable todo el esfuerzo que hicieron por estructurar este evento. Pero cuando yo escucho a Gabriel Páez decir que él está ahí y el Espíritu Santo empieza a decirle de qué tiene que hablar y que no necesariamente era lo que traía asignado, pero era algo que estaba entendiendo de Dios, dije, a mi Dios no le gana nadie. Él no necesita Zooms, no necesita planeación, no necesita coordinación, no necesita homogenización. Él está trayendo un mensaje claro a su pueblo. Él quiere ser el primero en nuestras vidas para que toda la bendición que está predestinada para nosotros nos alcance. Deja de perseguir la bendición, persigue la voz de Dios y la bendición te alcanzará. Yo sé que Dios está queriendo traer un tiempo nuevo a Inmunotech, no nada más como comunidad, sino como ejército que va a establecer y reordenar las cosas como son. Dios primero, familia después, negocio tercero. El negocio va a prosperar de una manera asombrosa porque tengas bien puesto el orden. Deja de estar queriendo en tu entendimiento acomodar las cosas. Ponte metas, esfuérzate. Acuérdate lo que te dije de los menonitas. Son trabajadores, son esforzados, son pacíficos, no son conflictivos. Pero es que la parte de Dios, cuando tú la tienes en el lugar que es, Dios te pone en el lugar que te corresponde. No necesitas estar peleando y argumentando y exigiendo y empujando para que te den un lugar. El Señor te coloca, te posiciona, te mueve, te cubre, te guarda. Hay tiempos de anonimato que uno cree que es porque no están prestándole atención. Es Dios mismo guardándote
porque sabe que no es tiempo para que seas visto. ¿Cuántas veces Jesús dijo, no digan nada, todavía no ha llegado mi tiempo? Si no has sido promovido y tú sabes en tu corazón que te has estado esforzando, escúchame bien, se está construyendo dentro a ese rey, a esa reina que está destinado a liderar un ejército. No batalles con eso, métete a la presencia de Dios, lleva tu cansancio, lleva tu desesperación, tu frustración a los pies de Cristo para que Él renueve tus fuerzas, las multiplique y a su tiempo tú seas honrado y exaltado. Yo pido a Dios que hoy este principio se guarde, se afiance y se clave en tu corazón, porque a mí me tiene tan emocionada. No nos ponemos de acuerdo, Gabriel, y yo sé que todos los que estuvieron en los diferentes retiros de oro, no fue que nos hicimos una llamada, oigan, ¿cómo ven si al final, en vez de esto hablamos de esto? Es que el Señor está trayendo un mensaje unificado que viene del reino de los cielos para desatar bendición, y el anhelo de Mauricio Domenzain de ser la mejor compañía se va a cumplir. Quizás no a través del método que él está pensando, pero aún él se va a gozar y se va a asombrar de cómo Dios tiene sus formas, tiene sus procesos, tiene sus tiempos, pero sobre todo que esta compañía que se va a convertir en la mejor, todo aquello que se ha depositado va a ser para bendición y no para destrucción. Que todo lo bueno que va a caer en tu cuenta de banco, en tu casa, en tus finanzas, en tu provisión, va a ser para bendición y testimonio, va a ser para salvación, porque tu mensaje ya no nada más va a ser de un negocio que transforma vidas, sino de un Dios que rescata almas, que restaura familias, que fortalece el espíritu, que renueva las fuerzas. Así que es tiempo de entender cuál es nuestro lugar, dónde tenemos que estar parados, buscando escuchar la voz de Dios, y agárrense, porque la bendición los va a empezar a perseguir. Te van a alcanzar las bendiciones, van a estar acechándote las bendiciones. Tú solamente céntrate en escuchar la voz de Dios. Y te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sé que no son palabras, es poder tuyo, porque las personas están recibiendo esa convicción que viene de ti, que solamente tú puedes hacer, que el hombre no puede generar, no puede ejecutar, Padre, que eres tú hablando al corazón y al espíritu de cada una de las personas y afianzando que tú eres primero, que tú vas primero, que la gloria es para ti, que el favor lo depositas en nosotros, que nos das gracia delante de los hombres, pero que nuestro más grande galardón es estar parado en el centro de tu voluntad, escuchando tu voz. Afianza nuestra identidad para que cuando la bendición se derrame, Señor, nuestra identidad esté claramente puesta como hijos tuyos, no desde un rango, no desde una posición, no desde una exaltación del hombre, sino esas palabras que todo hijo quiere escuchar de su padre. Bien hecho, estás caminando en lo que yo estoy queriendo. Gracias, Padre, yo bendigo a cada una de las personas que hoy se han conectado y pido que esta palabra, Señor, que esta semilla dé su fruto al 100 por uno en el poderoso nombre de Cristo Jesús.